Leyendo. Naruto, un simple adolescente dueño de una tienda. Autor de la historia original. Angry Joe de fanfiction. Yo solo me acredito leyendo. Los miembros de la sala, mejor dicho los seres sobrenaturales, estaban atentos para ver quién seguía con la lectura e interesados en saber si se contara más sobre la vida del Uzumaki o solo se pasara a otro tema de la historia de ese mundo. En eso Irina se ofreció para ser la siguiente en leer. Capítulo 35. No. Michael, necesito que dejes de ser terco y escuches. Azazel. Al parecer no vamos a saber la historia del chico, pero sí veremos lo que está pasando en el cielo. Gabriel. Parece que el hermano Michael está siendo un poco terco. El nombrado solo suspiró preguntándose qué está pasando ahora. No estoy siendo testarudo. Simplemente no me permito creer en afirmaciones tan ridículas. Michael, Noak, ya basta, Rafael. La voz del arcángel resonó en la oficina, cerrando la boca del ángel en un instante. La agradable expresión del rostro de Michael se había visto empañada por un sorprendente ceño fruncido y un ceño fruncido. Sus ojos recorrieron a su homólogo militante y se encontraron con los de Rafael después de varios momentos de tenso silencio. No voy a intentar hacerte cambiar de opinión cuando ya eres tan firme. Solo conoce mi advertencia. El ángel de la salud habló antes de hacer una breve inclinación de cabeza. Luego giró sobre sus talones y salió de la habitación, dejando a Michael solo en la habitación. Di lo que vas a decir. Dijo Michael en voz alta a pesar de lo vacía que estaba su oficina. Su audiencia se hizo clara cuando Gabriel apareció junto a él en un rápido destello de luz blanca. Un ceño fruncido estropeó su rostro mientras miraba la espalda de su hermano. Al menos deberías considerar su consejo. Michael se volvió hacia el hermoso ángel ante su declaración, con la boca abierta en preparación para una respuesta. Al ver la preocupación en la voz de su hermana, su boca se cerró lentamente. En cambio, un suspiro se escapó de sus labios antes de que sus ojos se cerraran lentamente. Odín. Por cómo están las cosas estoy seguro que estaban hablando del chico, menciona con el acuerdo de varios. Azazel. Me sorprendiera más si lo hablaran de él, después de todo lo que ha hecho. Minato. Aún así, todavía está la posibilidad de que sea otra cosa. Gabriel. Al final por lo menos debe de considerar el consejo de alguien como Rafael. Michael. Puede que tengas razón, hermana, pero aún así hay que ver de qué estaban hablando realmente. Incluso Gabriel. El ángel femenino sacudió la cabeza ante sus palabras antes de dar un paso hacia su hermano. Extendió la mano y la colocó sobre el hombro del hombre, haciéndolo abrir los ojos para mirarla. Ojos cansados se encontraron con ojos preocupados mientras los hermanos se miraban el uno al otro. Esto tiene el mismo impacto para mí, Michael. Al oír su nombre, el hombre se giró, rompiendo el contacto visual mientras cruzaba la habitación. Gabriel lo observó caminar por la oficina durante varios momentos silenciosos y sin rumbo antes de sentarse cerca de la puerta. No puedo aceptarlo. Puede que tengas que hacerlo. Ya no podemos ignorarlo. Tenemos que aceptar esto como una posibilidad. Su respuesta fue rápida mientras salía de detrás de su escritorio. Sus ojos brillaron con preocupación mientras seguían el cansado subir y bajar de los hombros de su hermano desde atrás. Un suspiro resonó junto con sus movimientos. Es una posibilidad que nunca hubiera creído posible. Azazel. No puede que sea algo muy diferente, dijo, viendo la expresión de Michael ahora dándose una idea de qué podría ser. Circex. Si Michael no quiere aceptar tal cosa significa que es algo muy importante. Gabriel. Hay cosas que se tienen que dejar en el pasado, hermano, además de que ya tuvimos tiempo para lamentarnos y ahora hay que ver para el futuro, y nuestro agente le dijo entendiendo ahora de que se estaba hablando en la lectura. Michael volvió a dar un suspiro, también entendiendo a lo que se refería la lectura. En eso le pide a Irina que siga leyendo para saber qué hará su contraparte. La chica solo asiente para seguir leyendo. ¿Creías que la muerte de mi padre era posible? Gabriel habló, sabiendo el efecto que tendría en su hermano. No se sorprendió cuando él se volvió hacia ella, con dolor e incredulidad en sus ojos. Hemos superado el punto de lo inimaginable, presionó el ángel. Sabía que era mejor para ella seguir hablando en lugar de dejar que su hermano hablara. Este es un momento de cambio, Michael.
Nuestro padre nos enseñó a nunca dejar que la ignorancia nos ciegue. No dejemos que sus enseñanzas se desperdicien. Él todavía está con nosotros. Con esas palabras, Gabriel salió de la oficina, pasando junto a Michael cuando ella se fue. El serafín la vio irse por un momento antes de que las puertas que se cerraban oscurecieran su vista, dejándolo solo con sus pensamientos una vez más. Padre. Pensó el ángel antes de darle la espalda a la puerta. En tiempos de problemas, sus pensamientos siempre regresaban a su padre y ahora no era diferente. Entonces, Michael hizo con práctica facilidad lo único que podía hacer en ese momento. Padre nuestro, que estás en el cielo. Santificado por tu nombre. En la sala hicieron un silencio por el tema de la muerte de Dios y como los dos ángeles y las dos exorcistas daban una oración como la de Michael en la pantalla, incluso Azazel bajó la cabeza en respeto quien en vida fue su padre. Varios segundos después alzaron la cabeza para seguir con la lectura. ¿Por qué no lo mataste? Matar no siempre es la respuesta, Otis. Parecía la respuesta en esa situación. Naruto puso los ojos en blanco cuando la monótona respuesta del dragón hizo eco en su costado. Bajó la mirada hacia la chica y vio que ella le estaba enviando su propia mirada muerta. Él te atacó y trató de matarte. ¿Por qué no deberías matarlo? Otis cuestionó. Él era mi amigo. Kiba. Al parecer volvimos con esos dos, dijo intereso por el tema que estaban hablando. Issei. ¿En serio eras amigo de alguien que te intentó matarte?, le cuestionó a Uzumaki. Tsunade. Aunque estoy de acuerdo con la dragona que lo hubieras matado para evitarnos muchos problemas. Naruto. Puedes que tengas razón o no, abuela, el problema es que Sasuke era mi amigo como un hermano, por eso nunca pensé en matarlo ya que sentía que podría llegar a mi amigo para que dejara ese camino de venganza. Jiraiya. ¿Y si no lograras tal cosa, si Sasuke se volviera en alguien peor que Orochimaru?, le cuestionó a su ahijado. Naruto. Tú y yo sufrimos lo mismo por no detener a nuestro compañero de equipo, pero si llegara a ese punto me despediría de la memoria de quien alguna fue mi mejor amigo, para luego cazar al bastardo por en lo que se convirtió, dijo con una determinación en sus ojos que indicaba que no mentía. Kusina. Será mejor que dejen ese tema, ya que creo que nunca más volverás a tratar con él. ¿Los amigos intentan matarse entre sí? ¿Es por eso que somos amigos? Los ojos de la niña se iluminaron con curiosidad ante la pregunta, lo que provocó que Naruto gimiera. Esa luz significaba que quería una respuesta. No. Se aseguró de puntuar cada palabra con un movimiento de cabeza. No quería arriesgarse a que alguna idea loca entrara en la mente del curioso dios dragón. Algo así podría significar un desastre para todo el universo. Somos amigos porque nos llevamos bien. Naruto terminó soltando lo primero que le vino a la mente. Un Otis molesto no era algo con lo que tuviera que lidiar en este momento. ¿Hacemos? Esos ojos que alguna vez estuvieron muertos ahora estaban llenos de esperanza y apuntaban directamente a él. Sí. Respondió sin dudarlo y, sorprendentemente, pudo sentir un poco de verdad en sus propias palabras. El sentimiento trajo un poco de tranquilidad a su mente y la pequeña sonrisa de Otis después de sus palabras solo se sumó a ello. Los dos volvieron a quedarse en silencio, rompiendo el contacto visual para centrarse en el mundo que los rodeaba. Varios se rieron al ver cómo el Uzumaki esquivaba una bala o en este caso una bomba nuclear, evitando que Otis se metiera a ideas equivocadas de qué es la amistad. Naruto, el silencio no duró mucho. El rubio miró a Otis al oír su nombre y vio que ella una vez más estaba mirándolo. ¿Qué es el amor? Hay que reconocer que el rubio apenas reaccionó a la pregunta. Honestamente, se había acostumbrado a la salvaje línea de preguntas de Otis. Para él, esto no era más que la norma para ella. Yasaka. Parece que van a tratar de un tema divertido, comentó con una risita, ya que se preguntaba cómo él explicaría tal cosa a la dragona del infinito. Bueno, su mano se movió hacia la parte posterior de su cuello y comenzó a frotar el área. Podía sentir los ojos del dragón sobre él mientras los suyos viajaban hacia arriba para contemplar el cielo, su mente buscaba la mejor respuesta a la pregunta mientras sus ojos trazaban los colores menguantes del cielo. Es extraño, ya sabes, comenzó el rubio antes de volver a mirar a Otis. El amor no es algo que puedas ver o sostener.
Naruto tuvo que contener la risa cuando el dragón levantó las manos frente a su cara para examinarlas. Incluso las personas que están enamoradas no saben realmente qué es. Continuó, atrayendo su atención nuevamente hacia él. Si tuviera que describirlo, lo llamaría una atracción fuerte. No puedes saber de dónde vino ni cómo llegó a dónde está. Puede hacerte sentir raro como nunca antes te habías sentido. Es realmente confuso y es frustrante y te da ganas de arrancarte el pelo a veces, pero también te hace muy, muy feliz. Terminó su declaración con un fuerte. Nunca imaginó que estaría intentando explicarle el amor a un ser dragón primordial, pero aquí estaba. A pesar de las probabilidades, pensó que hizo un trabajo bastante bueno. Dejando de lado la expresión pensativa en el rostro del dragón, no podría haberlo hecho tan mal. Minato, puedo decir que diste una explicación decente y más para alguien como ella, ya que a pesar de todo hay diferentes tipos de amor y no solo uno en específico. Sona. Ahora solo queda escuchar cómo Oppis-sama se toma las palabras de Naruto-san. Rosueise. Por cómo son las cosas se lo puede tomar de una forma u otra. Naruto. Solo pido que no sean más problemas para mí por esta explicación. Jiraiya. Con tu suerte mocoso dudo que esto te deje tranquilo. La misma Oppis en la sala de alguna manera tenía esa curiosidad de saber por qué su contraparte preguntaría tal cosa y de qué manera ella podría experimentar esos sentimientos, tal vez si pasaba más tiempo con el rubio una vez que salgan de aquí lo podría descubrir. Amar. Oppis repitió en voz alta. Echó un breve vistazo a los pliegues de su regazo antes de volver a mirar a Naruto. El rubio había decidido volver a mirar al cielo, ofreciéndole la oportunidad perfecta para mirarlo una vez más. Como antes, la visión de su hijo la fascinó y encontró las comisuras de sus labios curvadas hacia arriba sin orden. Ella no corrigió este movimiento inconsciente. Después de lo que había aprendido del rubio, sonreír no le parecía tan malo. El tendero y el dragón se sentaron en silencio por un rato, disfrutando de la presencia del otro y del consuelo que la acompañaba. La razón original detrás de su visita a la brecha dimensional desapareció del frente de sus mentes. La importancia de su misión se atenuó mientras el cielo arremolinado de la brecha ocupaba sus pensamientos. Un pequeño cosquilleo justo encima de sus ojos fue la única advertencia de Naruto antes de que una avalancha de recuerdos golpeara su mente preocupada. Sus manos subieron para agarrar su cabeza mientras su cerebro intentaba ordenar la masa de recuerdos que le dejó uno de sus clones. Un gemido bajo comenzó a salir de su boca a medida que las visiones de sus clones se hacían más vívidas. Naruto hizo una mueca ya que siempre era un dolor de cabeza cuando los recuerdos de sus clones eran demasiado para procesar. Jiraiya. La información de tus clones ya ha llegado y por lo que se ve es mucha. Minato. Como no tiene la capacidad de hacerlos desaparecer a su gusto, solo le queda estar preparado para la avalancha de información de todos ellos. Azazel. Solo queda esperar para escuchar que encontraron, dijo, listo para guardar la información importante de la Caos Brigada para tratar con ellos en su dimensión. ¿Estás bien? Oppis preguntó con un toque de preocupación en su voz. Su atención se había centrado tan intensamente en el rubio que su repentino cambio de comportamiento la había sobresaltado y dio un pequeño salto. Estoy bien. Naruto gimió mientras alejaba las manos de su cabeza. Sus ojos, antes brillantes y curiosos, ahora parecían cansados, casi como si hubiera vivido otra vida en el transcurso de unos pocos segundos. Volvió esos ojos cansados hacia el dragón y, por una de las pocas veces en su vida, Oppis se sintió preocupada por la mirada que recibió. Descubrí lo que hicieron con tu poder. Esto llamó la atención de todos en la sala, el saber que hicieron con el poder de un dragón primordial, crear un tipo de arma que catalice ese poder o que alguien que sepa usar ese poder para el beneficio de ellos, aunque eso último sería casi imposible. No había muchas ventajas por ser un clon. Tu existencia podría resumirse como carne de cañón, tu ser físico podría disiparse con un solo golpe y no eras único bajo ningún concepto. Sin embargo, el conocimiento de ser un clon abrió una puerta mental en la mente de la criatura. Las restricciones físicas y las advertencias a las que se atuvo vagamente su creador no existían para él. Era atrevido donde el original era cauteloso. Era salvaje cuando había que controlar al original.
Entonces, cuando tropezó con una fortaleza en medio de la brecha dimensional, nada más que emoción lo llenó. Cubriendo varias docenas de acres de tierra, la vista era intimidante. Grandes torres se elevaban hacia el cielo, rodeadas de largas pasarelas de piedra. Un enorme muro rodeaba toda la estructura y el clon pudo detectar varios tipos de criaturas patrullando el camino. A todos los efectos, debería haberse disipado en ese momento para que su creador supiera la ubicación de la estructura. Sin embargo, ese salvajismo por el que el original había sido conocido cuando era niño rugió dentro de él y exigió que pusiera en práctica su corta existencia. Entonces, hizo algo estúpido. Decidió colarse solo en la fortaleza. Como clon, una entidad rota con un solo golpe, este fue el desperdicio de existencia más estúpido que podría haber cometido. Se lo había recordado una y otra vez mientras escalaba las paredes con púas de la estructura. El pensamiento viajó por su cabeza mientras pasaba sigilosamente por docenas de diferentes criaturas míticas y humanos mágicos. Fue en su punto más fuerte cuando de alguna manera logró tropezar con lo que parecían ser las habitaciones personales de Cao Cao, custodiadas por un par de magos gemelos. La tentación de cargar la habitación y acabar con el hombre había sido fuerte, pero logró contenerse. Los de la sala algunos parecían un tanto maravillados la construcción o la base de la Caos Brigada en la brecha dimensional, la única que aunque su expresión no lo mostraba Opis estaba furiosa por ver cómo seres sin valor, cucarachas invadían su hogar como si no fuera nada. A este punto preferiría buscar la manera de vivir de alguna forma tranquila con Gran Rojo que tener a toda esa plaga rondando su hogar. Jiraiya. Al parecer tus clones te siguen haciendo sus jugadas cuando no están bajo tu vigilancia, dijo divertido, recordando cómo una vez se encontró con uno de los clones del rubio que era un pervertido que lo ayudó con su investigación. Lo único bueno que Naruto no sabía de los recuerdos que obtuvo de su clon ese día, ya que pensó que era un sueño. Minato. Viendo que el clon tiene una sola vida útil, no es inesperado que hagan cosas como esas. Tsunade. Pero viendo quién es su creador, no es inesperado que alguno tenga una personalidad diferente o tomen rasgos del mismo creador que poco manifiesta. Azazel. Se puede decir que esta vez fueron útiles que tuviera su propio pensamiento, ya que gracias a ello encontraste la manera de colarte a su base sin que te noten. Serafal. Además de que encontró la habitación de uno de los principales culpables del estado de Opis. Rías. Solo esperemos que encuentre algo importante en ese lugar. Sin embargo, ahora sabía que había llegado al colmo de la estupidez. Al mirar a la criatura frente a él, el clon supo que no podía empeorar mucho. Por una vez en la vida total del clon de Naruto, el dolor por su creador lo invadió. El absoluto dolor de cabeza que le iba a traer al niño debido a su descubrimiento era algo con lo que incluso el clon podía sentir empatía. Hola, sus palabras salieron lentas e inseguras mientras miraba a la criatura frente a ellos. Todavía tenía que mostrarle agresión, pero el clon de Naruto no se arriesgaba. Ya había tomado suficientes en su limitada vida. Hola. Su respuesta fue rápida, cortante y provocó un escalofrío en la columna del clon. Le recordaba mucho a cierto dios dragón. Todo en la criatura frente a él le recordaba a Opis. Su largo cabello negro, su baja estatura, sus inocentes rasgos femeninos y su mal disimulado sentimiento de poder abrumador apestaban a Opis. Se sentía como si estuviera mirando un clon. Entonces, ¿quién eres?, cuestionó el clon de Naruto luego de varios momentos de silencio. La pequeña niña rompió el silencio con un pequeño tarareo antes de mirar a los ojos del rubio. Mi nombre es Lilith. Un silencio se hizo en la sala ante la vista de la niña que tenía una apariencia un tanto aterradora a la misma Opis. Odín. Esto es muy malo si lograron crear a esa niña. Azazel. Usar el poder de Opis para crear a un clon de ella y lo más seguro que sea utilizada como arma. Naruto. Con sus acciones solo me dan ganas de golpearlos hasta sacarles sus estúpidas ideas. ¿Por qué me han encargado esto? Apolo no era un hombre arrogante. No se consideraba superior a su compañero dios. Era un hombre de calidez, poesía e igualdad. Circex. Al parecer volvemos con los griegos, dijo curioso, ya que se preguntaban qué irían a hacer ellos ahora. Rosueice. Por cómo se ve no amando hacer algo que no quiere. ¿Pero por qué yo?
¿Por qué Hestia no pudo hacer esto? Ella es mucho más amable. El dios pensó para sí mismo mientras caminaba entre la multitud de estudiantes que viajaban. Su cuerpo etéreo le hacía pasar desapercibido e intocado por el mar de adolescentes conversadores. A pesar de esto, se sintió más molesto que nunca por sus presencias. Ni siquiera podía encontrar dentro de sí el valor de admirar la belleza de algunas de ellas mientras sus pies lo llevaban con grandes ganas hacia su objetivo. Necesito que esto termine más rápido. El hombre murmuró para sí mismo antes de que su forma se confundiera en un solo día de luz dorada. La luz serpenteó a través del océano de estudiantes en cuestión de momentos antes de atravesar los terrenos del campus. Su viaje continuó por un instante más antes de volver a tomar la forma humana de Apolo. Miró hacia la puerta algo decrépita frente a él con una sonrisa reconfortante en su rostro. Eso es mejor. El dios murmuró para sí mismo antes de extender la mano para abrir la puerta. Su intento se detuvo rápidamente cuando un arco de electricidad saltó del pomo de la puerta y se hundió en su piel. Un fuerte grito salió de su boca mientras tiraba su brazo hacia atrás. Se agarró el ardor del apéndice con la mano sana mientras miraba fijamente el discreto pomo de la puerta. Su limpia superficie de bronce reflejaba su expresión descontenta, aparentemente burlándose de él con cada momento que pasaba. Apolo rápidamente decidió que no le gustaba ese pomo en particular. Varios estaban dudosos de que en realidad estaba buscando el dios ya que estaban seguros de que por ahí no quedaba la tienda del Uzumaki, hasta que algunos se rieron por la desgracia del dios al ser electrocutado por la puerta que intentó abrir, pero algunos en la sala reconocieron los sellos que protegían la puerta. Ahora se preguntaban qué hacía en la academia de Kyo y más específicamente en el salón del ocultismo. Con un pequeño resoplido, Apolo se transformó en el singular rayo de luz antes de impulsarse hacia la puerta. Su forma atravesó su superficie con facilidad y apareció al otro lado con una sonrisa engreída en su rostro. Se volvió hacia la puerta, asegurándose de mirar el pomo, mientras un aire de autosatisfacción irradiaba de él. No puedes mantener alejado a Apolo. Nadie puede. El hombre habló a la puerta inanimada antes de girarse para observar la habitación. Se dio cuenta de inmediato de los diversos símbolos arcaicos y oscuros que colgaban de sus paredes. Toda la zona no estaba bien iluminada, lo que aumentaba la atmósfera sombría. Considerándolo todo, el dios odiaba la habitación. Necesita mucha más luz. El hombre se dio cuenta antes de que sus oídos captaran el sonido del agua corriendo. Antes de que pudiera detenerse, comenzó a moverse hacia el sonido. Su forma ligera y aireada atravesó la oscuridad de la habitación con una rapidez por la que se había hecho famoso mientras sus oídos lo guiaban. La velocidad de su caminata solo aumentó cuando el sutil sonido de un zumbido llegó a sus oídos. El ruido casi fue ahogado por el agua corriente, pero los sentidos mejorados del dios le permitieron oírlo. ¿Alguien se está duchando? El dios pensó para sí mismo mientras los sonidos se hacían más fuertes con cada paso que daba. Su pregunta pronto obtuvo respuesta cuando se vio obligado a detenerse para no atravesar una cortina colocada de manera extraña. La cosa se encontraba entre dos largos tramos de paredes y su extraño color rosa contrastaba con el resto del interior de la habitación. No reflexionó mucho sobre la rareza antes de empujar su cabeza más allá de ella con una cortina llena de precaución que había hecho un trabajo místico al ocultar la gran cantidad de niebla cálida que flotaba en el aire al otro lado, dejando que Apolo encontrara por más que su cara atravesó la barrera, se vio obligado a aspirar una gran bocanada de vapor de agua. Reprimió una tos forzada, con el rostro rojo por el esfuerzo, mientras se llevaba una mano a la boca. Varias bocanadas de aire ahogadas salieron de sus pulmones y salieron de sus labios, pero nada más allá de eso. Con su astucia aún en su lugar, el dios intentó mirar a través de la espesa niebla de la habitación. El sonido de un tarareo alcanzó el ápice de su volumen, alertando al dios de que era seguro que había alguien en la habitación. Mientras forzaba la vista para vislumbrar a la persona, se perdió la siniestra presencia detrás de él. Los de la sala reconocieron el lugar ahora donde estaba Apolo y a varios no le gustó las acciones de espiar a quien se estaba bañando, pero los más enojados fueron Circe y Sei esperando que el idiota dios no se atreva a ver a su hermanita presidenta desnuda. Circe.
Más vale que no se atreva, dijo por la bajo con una voz peligrosa con el acuerdo del castaño. Dios pervertido, ¿así es como quieres morir? Una voz arrulló su oído detrás de él, sobresaltando al dios y haciéndolo gritar. Se movió para darse la vuelta y ver quién había logrado acercarse sigilosamente a él, pero el giro de su cabeza se detuvo cuando el extremo inferior de una bandeja de metal se estrelló contra su cabeza. Mientras la bandeja se abollaba hacia adentro por el impacto, su cabeza, que ahora le dolía, fue empujada hacia atrás. Su agresor no era del tipo misericordioso, se enteró cuando procedieron a golpear el borde de la bandeja contra la coronilla de su cabeza. Fue enviado dando tumbos a la habitación cubierta de niebla mientras sangre dorada manaba de un pequeño corte en su cabeza. «Espera, espera, espera», gritó Apolo cuando el sonido de la bandeja cortando el aire llegó hasta él. Su súplica llegó un poco tarde cuando el lado final de la bandeja chocó con su mejilla, lo que lo obligó a agarrarse al suelo para no ser arrojado de cara hacia él. El aguijón que dejó la bandeja hizo que el dios decidiera que no quería volver a ser golpeado por esa cosa. «Estoy aquí para aprender sobre Naruto», gritó el dios, esperando que el conocimiento de su misión detuviera a su agresor. Sin embargo, todavía tenía las manos levantadas por encima de la cabeza. «Nunca se puede estar demasiado seguro», se decía a menudo. «Yasaka se lo tiene merecido por ser un idiota pervertido como su padre», dijo molesta. «Serafal se lo tiene más que merecido, pero ahora porque buscaría a Naruto en la academia de Kuo Sona. Lo más seguro es que estuviera buscando a Naruto-san, pero como no lo encontró para saber más de él estará buscando a Koneko por ser su novia». «Rías. Puede ser, pero no creo que a Koneko le interese hablar con él. Akeno, llévalo a la sala principal y luego ve a buscar a Koneko». Apolo escuchó una voz que decía desde lo más profundo de la habitación. Solo podía suponer que este era el Umer que había estado buscando antes de que una mano lo pusiera de pie. La mano, agarrándolo por el brazo, lo sacó de la habitación de niebla, devolviéndole la vista. «Tienes suerte de que Rías-sama sea tan amable. Me hubiera encantado decorar toda la bandeja con tu hermosa sangre dorada». Sin la niebla o una bandeja que oscureciera su visión, Apolo ahora podía ver a la hermosa chica de cabello negro parada a su lado. No tuvo mucho tiempo para admirar su figura porque no podía apartar los ojos de la bandeja ensangrentada que sostenía la niña. La mirada que le estaba enviando combinada con la forma protectora en que sostenía la bandeja abollada hizo que el dios quisiera salir del edificio de inmediato. Lamentablemente no tendría la oportunidad de hacerlo. Al menos no en ese momento porque la chica diabólica lo estaba guiando hasta el sofá de la habitación. Un fuerte empujón de la chica lo envió al suelo y cayó al sofá. El desconcierto llenó al dios ante el acto. La joven lo había maltratado durante los últimos minutos y por la expresión de alegría en su rostro, la niña lo sabía. Su sonrisa casi le gritó eso antes de darse vuelta y salir de la habitación. Había esperado encontrarse con un poco de rareza durante su visita, pero nada de lo que hubiera imaginado lo habría preparado para esto. Akeno. Ahora si no fuera por Rías-sama que me detuvo, me pregunto qué tanta sangre divina pudiera sacar de él a golpes con la bandeja, dijo un tanto divertida. Rías solo negó con la cabeza, aunque el ataque sí fue justificado por sus acciones de entrar y espiar a alguien en una casa aleja. Odín. Puede que se hubieran metido en problemas por atacar a un dios, aunque sea justificado, saben cómo que son orgullosos y se ofenden muy fácil. Rosueice. Lo bueno que Apolo no es tan así como la mayoría de los dioses. Minato. Aparte de que estaba buscando información de Naruto y tal vez su ayuda, así que no sería buena idea dañar a sus cercanos. Veo que conociste a Keno. Una voz que llamaba desde el extremo opuesto de la habitación llamó al dios para que se acercara. Volvió la cabeza y fue recibido por una joven belleza impresionante y ahora vestida, cuya pelirroja mojada yacía extendida sobre su hombro. Verla le recordó su codiciado racimo, tanto que podía imaginar las túnicas blancas doradas de su sirviente colgando del cuerpo de la niña mientras ella predicaba al pueblo sobre su gracia. Akeno. Ese es su nombre, ¿eh? Apolo hizo una pausa para frotarse la barbilla. Los pensamientos que pasaban por su cabeza pronto convirtieron esta visita perdida en una oportunidad de oro. Varios negaron con la cabeza ya esperando eso de Apolo y de los suyos viendo de quién es hijo.
Apolo-san. La atención del hombre fue apartada de sus pensamientos por el llamado de la pelirroja. La mitad de ella ahora estaba escondida detrás de un escritorio. La otra mitad reveló su mirada ociosa mientras su cabeza descansaba apoyada en sus manos entrelazadas. Ah, ¿has oído hablar de mí? Ante esto, el dios se sentó un poco más alto en su asiento. Siempre acariciaba su ego escuchar a otros, especialmente a aquellos fuera de su propio panteón, saber de él. Sirvió como testimonio de hasta qué punto llegaba el alcance del dios Sol. Que se sepa que Apolo no era un hombre modesto. He oído hablar de ti. Ella respondió antes de recostarse en su asiento. No todo ha sido agradable, pero lo he oído. Ese segundo comentario sirvió para desinflar el inflado ego del dios en un solo momento, provocando que se hundiera en el sofá. Antes de que pudiera hundirse demasiado en su pozo de depresión, Rías se levantó de su asiento, haciendo que el dios volviera a estar alerta. Apolo, hijo de Zeus y Leto, dios de la poesía, la música, el sol y la medicina, por nombrar algunos. Con cada palabra pronunciada, el ego desinflado del dios recibía una bocanada de confianza. También eres el mismo Apolo conocido como portador de enfermedades. Un heraldo de la plaga. El asesino indirecto de Aquiles. Un asesino de niños. Un hombre agresivo cuyas insinuaciones han llevado a las mujeres al suicidio. Un violador, un mentiroso, un ladrón y un cobarde. Y así, fue devuelto a su nivel más bajo. La intensa mirada que ella le enviaba le recordaba la que su madre, Leto, solía enviarle cuando hacía algo que enfurecía a uno de los dioses. Los DDX tenían un ceño fruncido al recordar las acciones de Apolo y de los demás dioses, ya que a pesar de todo, ellos no podrían hacer nada porque ellos eran dioses y se creían seres superiores. Los ninjas estaban molestos por tales acciones, si habían visto esas cosas y más horrible en su mundo por quienes buscan poder, riqueza y placer en su mundo, pero si pudieran harían lo posible para evitar tales cosas. Todo eso quedó en el pasado. Soy una persona diferente. Las palabras del dios parecieron caer en oídos sordos si la expresión inmutable de Rías era algo a tener en cuenta. Cualquier esperanza de conquistar a la chica murió en ese instante cuando el dios miró fijamente los ojos apáticos de la chica. La tensión dentro de la habitación recibió una pausa temporal cuando la puerta se deslizó hacia arriba con un crujido audible. Tanto el diablo como el dios giraron sus cabezas hacia el sonido y vieron a Koneko entrando a la habitación con Akeno justo detrás de él. La joven parecía poco complacida mientras cruzaba la habitación para pararse al lado de su rey. Azazel. Aunque diga que es alguien diferente ahora, las acciones del pasado ya lo han marcado y casi todos conocen sus acciones. Vinimos corriendo. Por el tono alegre en el rostro de Akeno y el estoico del Nekosou, Apolo sintió como si hubiera entrado en la guarida de los leones. Incluso con su naturaleza divina, no pudo evitar encogerse bajo las miradas combinadas de las tres chicas. Ahora, Apolo-san. La atención del dios se centró nuevamente en Rías. Dijiste que viniste aquí para hablar sobre Naruto. Bueno, sí. Quería discutir algo. ¿Qué quieres con Naruto? Koneko cortó al dios, obligando a que su atención volviera a ella. Sus ojos azul bebé se encontraron con sus ojos dorados y se vio obligado a soportar todo el peso de su pasión silenciosa. Bueno, nosotros, el panteón griego, simplemente queremos tenderle una rama de olivo. Creemos que una asociación entre nuestros dos grupos resultaría beneficiosa para todos. El dios permitió que su carisma natural se afianzara y hablara por él. Las palabras que salieron de su boca solo sirvieron como recordatorio de por qué fue elegido para hablar con el diablo. Si había alguien entre los griegos que pudiera atraer a una multitud a su lado, sería él. Naruto. Más que dar su supuesta rama de olivo, estoy seguro que están buscando algo de mí, dijo con un suspiro. Jiraiya. Está más que claro que su supuesta paz no viene con un trato antes. Circex. Apolo es alguien con una buena habilidad de convencimiento, por eso fue enviado a hablar con Naruto. Odín. Podría decir que es una pérdida de tiempo, viendo que no le importa si son dioses quienes le piden un favor. Eres lo peor. La voz seca proveniente del Nekosou estaba comenzando a demostrar que Dios estaba equivocado. Nada de esto iba como él quería que fuera.
Esto se volvió aún más claro para él cuando la pequeña niña comenzó a caminar hacia él. Eres un mentiroso. No me gustan los mentirosos. Naruto los odia. Cada paso que daba la niña hacía que el dios se encogiera más y más en su asiento. Un grito casi salió de su boca cuando ella le clavó un dedo enojado en el centro del pecho. No mientas sobre Naruto-kun o te mataré. Ella gruñó, sorprendiendo al dios y a los otros demonios presentes. La conmoción siguió creciendo cuando una neblina negra comenzó a elevarse desde la planta de sus pies. La niebla se elevó a lo largo de su cuerpo, proyectando una sombra larga y densa que cubría la mitad de sus rasgos. Su visible ojo dorado pareció volverse aún más brillante en el contraste mientras miraba a Apolo. Y si yo no puedo matarte, Naruto lo hará. Un silencio se hizo en la sala con las bocas abiertas de varias por la declaración tan descabellada de la Nekozou menor a un dios, haciendo preocupar a varios de sus amigos, pero había alguien que tenía una sonrisa orgullosa en su rostro por la proclamación de la chica. La risa estruendosa de la Uzumaki mayor sacó a todos los DDXD de su shock. Kusina. Esa es mi nuera, no importa si es un dios, tú demuestra quién manda, dijo Diversidad. Rías. Espero que esto no nos traiga problemas en un futuro, dijo con un suspiro cansado. Con la nueva actitud de Koneko había la posibilidad de que le diera un infarto viendo cómo les puede hablar a seres poderosos como si nada. Hogueras en la cima del monte Olimpo. Su templo, junto con todos los demás en la montaña, se había convertido en un montón de escombros. Los cuerpos de sus compañeros dioses, los miembros de su familia, yacían fríos e inmóviles. Su sangre dorada pintó las calles de piedra caliza blanca. Gritos apagados, algunos de los cuales sonaban demasiado familiares para su gusto, desgarraron su oído. La gran calle del Olimpo, un camino que recorrió innumerables veces en su juventud, quedó en ruinas. Vio el infierno en esa calle. Y, sentado al final estaba el rubio que había venido a buscar. Los que conocían a Apolo y sus visiones sobre el futuro, siendo uno de sus títulos como el dios de la profecía, sabían que lo que acaban de ver era un posible futuro si el dios del sol se atreviera a hacerle algo a la chica Nekozou, novia del Uzumaki. Entonces, Apolo, ante sus palabras, la visión se hizo añicos, dejando al dios cara a cara con Koneko. Cualquier fachada de confianza quedó rota a sus pies, destrozada por la mirada de la chica. ¿Qué quieres con Naruto? Apolo quiso abrir la boca para denunciar la palabra de la muchacha. Quiere levantarse y golpear a la chica por su comportamiento insolente. Por atreverse a amenazar a un deportista olímpico. Sin embargo, cada vez que se obligaba a hablar, una mano le agarraba la garganta. Lo mantuvo cerca y fuerte, susurrándole la fatalidad que caería sobre él si cumplía su amenaza. Y la mansedumbre de su propia voz lo obligó a detenerse. Tragó con fuerza, intentando sacar a la superficie lo que le quedaba de confianza. Su pozo emocional se secó, dejándolo solo con la sensación de muerte y dolor inminentes. Odín. Está más que claro que él no quiera provocar algo que lastime a la chica o la ofenda. Azazel. Después de la visión sobre el futuro de la desaparición de su panteón por el rubio a quien busca, yo digo que tendrá que medir sus palabras. Zenobia. Pero ¿serías capaz de masacrar a un panteón por lo que haya ellos? El dios Apolo le cuestionó. Naruto. Soy alguien que le gusta la paz y la tranquilidad, ya que conozca la guerra y la muerte, pero si se meten con alguien que amo y aprecio, no tendré piedad y lo mataré. Tsubaki. Pero en este caso mataste a todos los dioses olímpicos por algo que hizo Apolo. Jiraiya. Chica, él mismo lo dijo, venía en nombre de los suyos, así que sus acciones los representa. Rosueise. Ahora me pregunto qué habrá hecho para que la situación acabara de esa manera. Minato. Nada bueno, eso te lo puedo asegurar, ya que Naruto no es alguien de venganza. Nosotros, deseamos reclutar a Naruto para que abra la bestia del apocalipsis y la utilice para derrocar a mi padre. Una vez que las palabras salieron de sus labios, la presión alrededor de su garganta se desvaneció. Se dejó caer en el sofá con un largo suspiro, extrañando las miradas compartidas entre las tres chicas. Ria soltó un suspiro casi silencioso antes de pasar una mano por los mechones rojos de su cabello. Necesito llamar a mi hermano. Varios en la sala tenían una cara de incredibilidad ante la declaración del dios del sol. Odín.
Porque esto no me sorprende, dijo, ya que en el pasado otros dioses griegos buscaron la manera de destronar a Zeus. Azazel. Pero usar a la bestia del Apocalipsis para tal cosa es una exageración. Circe. Sin mencionar que le están pidiendo que lo controlo como si tal tarea fuera fácil. Michael. Tal vez crean que lo puede hacer después de que se ha dicho que ha domado a Opis. Serafal. Si es así, ellos han de creer que lo puede hacer con la misma bestia del Apocalipsis. Graifía. Lo bueno es que llamarán a Circe-sama para que los ayude en esta situación. La vida, al menos hasta ahora, ha sido interesante. Lo habría llamado extraño, pero no tenía nada más con qué compararlo. La corta serie de experiencias que componían su existencia no ofrecía mucha variedad, hasta ahora. Sus ojos se dirigieron a la criatura que estaba de espaldas a ella. El mechón de pelo puntiagudo y amarillo que se encontraba encima de su cabeza se balanceaba hacia adelante y hacia atrás con su movimiento. La vista le recordó al hombre, Cao Cao, si recordaba su nombre, que había sido su compañero al comienzo de sus recuerdos. Los dos parecían estar hechos de un material similar, aunque su comportamiento difería uno del otro. No puedo creer esto. Esas mismas palabras fueron las únicas que había pronunciado en los últimos 30 minutos, excluyendo la pequeña charla que tuvo con un clon suyo. Se sorprendió cuando el niño conjuró la copia y ese sentimiento se trasladó cuando vio la cosa explotar en humo momentos después. La muerte del clon le trajo tristeza. La vida de uno nunca debería ser tan corta y fugaz. Los de la sala estaban un tanto curiosos al escuchar esos pensamientos, ya que ahora verían desde la perspectiva de la chica creada a través del poder de Opis. Naruto. Estoy seguro que esto se va a poner muy feo, dijo con una mueca. Issei. ¿A qué te refieres?, preguntó un tanto confundido, así que la situación era mala por lo que hicieron, pero ponerse feo ¿de qué manera? Naruto. Te recuerdo que cuando mi clon explota o desaparece sus recuerdos vienen a mí y lo más seguro es que le haya contado a Opis lo que hicieron con sus poderes, dijo, y en eso el castaño entendió, sin mencionar que los demás también esperando el desastre en esa base por la furia de la diosa dragón del infinito. Deseó tener más recuerdos. La vida había comenzado apenas hacía unas semanas y sus experiencias se habían limitado en su mayor parte a esta habitación. De vez en cuando, Cao Cao lo visitaba junto con otros. La interrogarían sobre su bienestar físico y emocional. Las preguntas físicas las podía entender ya que le habían explicado que eventualmente desempeñaría el papel de guardaespaldas. Las preguntas relacionadas con sus emociones la preocupaban. Provocaron sensaciones y sentimientos extraños dentro de ella. A ella no le gustaban en absoluto. Ni un poco. Tsunade. Bajo la situación como la tienen es buena, pero intentar saber cómo se siente ver sus emociones sin haber experimentado nada le debe de ser difícil explicar. Azazel. Si no dejan que sea más libre y experimente más sobre sus emociones para que esté más estable. Yasaka. Aunque eso no será tan necesario viendo que ya van a por ella. Como un trueno distante retumbando en el horizonte, la habitación comenzó a temblar, lo que provocó que Lilith y el clon se miraran el uno al otro. Su atención se dirigió hacia arriba cuando el temblor aumentó, haciendo que pedazos del techo cayeran al suelo. ¿Qué es eso?, cuestionó mientras dirigía su atención al clon. Por su fuerte proclamación de alivio, ella supuso que él tenía algún conocimiento sobre lo que estaba causando el temblor. Esa debería ser Opis y yo originales. Probablemente más de ella que de él. Él murmuró la segunda mitad, pero ella logró entenderlo. La parte original le interesó. La forma en que el rubio lo dijo hizo que pareciera que, para empezar, no era una persona. ¿Quién es Opis?, ella preguntó. Su curiosidad general se disparó cuando vio que el niño se estremecía ante sus palabras. Sus palabras habían logrado desencadenar algo dentro de él, algo doloroso si se tomaba en cuenta su reacción. Ella es, el clon comenzó antes de que su boca se cerrara. Repitió esta acción varias veces, cada vez haciendo crecer la curiosidad de Lilith. El patrón repetitivo llegó a su fin cuando un suspiro se escapó de los labios del clon. Se giró para mirar a la chica con una expresión de agotamiento en sus ojos. Es una larga historia. Minato. Por el momento esa es la mejor opción, ya que sería explicarle la forma de su creación y de dónde viene. Tsunade.
Eso podría causar un conflicto con ella, aunque está claro que ella sabe que fue la reacción de alguien. Issei. Aunque yo diría que es mejor buscar un lugar seguro viendo la destrucción que se acerca. Sagi. Más bien la destrucción que ya está encima de ellos. Todos ustedes morirán. Naruto estaba un poco en conflicto en ese momento. Flotando alto en el aire, vestido con el chakra dorado del sabio, sus ojos se cortaban entre Opis y el suelo. El rostro del dragón estaba cubierto por una máscara dura mientras su corrosiva energía oscura la rodeaba en la forma de un enorme dragón. Cuando los recuerdos de su clon lo golpearon, supo que le esperaban muchos problemas. Quería desesperadamente descartar esos pensamientos como meras ilusiones, pero sabía que no podía. También sabía que no podía ocultar la información al dragón. Este no era un detalle menor que pudiera ser eliminado y del que nunca más se hablara. Otro ser había sido creado usando su poder. Tenía que decírselo. Todos ustedes me robaron. La escuchó decir antes de simular un golpe hacia abajo. Su avatar siguió su movimiento, levantando su enorme mano con garras en el aire antes de derribarla sobre la estructura de abajo. La energía condensada atravesó una de las torres con facilidad, haciendo que sus ladrillos se dispersaran y se estrellaran contra el suelo. Opis luego envió su brazo hacia su lado derecho. Su avatar hizo lo mismo, su brazo etéreo atravesó secciones enteras de la estructura. Esto puede haber sido un error. Naruto murmuró para sí mismo mientras observaba al dragón atravesar el edificio. A través de los recuerdos de su clon, sabía que había una gran cantidad de criaturas vivientes dentro de la fortaleza. Los ataques de Opis seguramente habrían matado a una pequeña cantidad de ellos. Sin embargo, por otro lado, estas personas fueron responsables de mentirle, secuestrarla y robarle sus poderes. Podía ver las razones detrás de su enojo y, por su vida, no podían justificar sus acciones. Cao Cao, has vivido demasiado. Naruto podría estar de acuerdo con eso. Y, a pesar de su carácter pacífico, sabía que para evitar la destrucción, a veces hay que hacer cosas que no te gustan. Entonces, fue con esos pensamientos que Naruto manifestó un clon y lo envió en picado hacia la fortaleza, o lo que quedaba de ella. Observó cómo su copia desaparecía a través de uno de los agujeros recién creados en el edificio antes de volver a centrar su atención en Opis. Parecía estar en el proceso de cargar un ataque, si la aparición de un gran orbe negro en la boca del dragón era algo a tener en cuenta. Esto no va a ser bueno. Michael. Al final te quedarás solo expectando cómo masacran a todos ellos, dijo un tanto desanimado por todas esas vidas que se van a perder. Naruto. No se puede hacer nada cuando ellos mismos se buscaron su muerte. Azazel. Con esto varios entenderán que sus acciones tienen consecuencias y tarde o temprano terminarán pagando por sus acciones. Otis. Ellos merecen morir y me aseguraré de ello, proclamó con su voz impasible, aunque algunos notaron el odio que ésta emanaba y con eso guardaron silencio esperando el resultado de esto. En el momento en que entramos a la habitación, la llenas con la dimensión perdida y nos teletransportas. No me importa dónde, solo asegúrate de tener a Lilith. ¿Entiendes, Georg? Sí, Cao Cao. Los dos usuarios de Longinus corrieron por los temblorosos pasillos del edificio. Se podían escuchar gritos distantes por encima del sonido de sus pies mientras corrían. Ya es muy tarde para eso, fue el pensamiento en conjunto de la sala, ya que el clon del Uzumaki no permitirá tal cosa. El infierno se había desatado sobre el dúo. Había llegado rápido sin previo aviso. Les había golpeado cuando menos lo esperaban. Y ahora amenazaba con arruinar todos sus planes. No permitiré que esta bestia me detenga. Pensó Cao Cao mientras daba un giro brusco en la esquina del pasillo, sus pies resbalando sobre la alfombra suelta del pasillo. Golpeó su mano contra una pared, recuperando el equilibrio antes de continuar su carrera. Georg no tuvo tanta suerte al girar. Encontró su rostro firmemente plantado en el suelo mientras su líder se detenía frente a una de las puertas del pasillo. No dudó en extender la mano y abrir la puerta, revelándole su contenido. Hola, Cao Cao. Lilith saludó al hombre con un gesto perezoso. Su saludo cayó en oídos sordos, pues la atención del hombre estaba puesta en el otro ocupante de la habitación. Su compañero rubio parecía avergonzado mientras estaba junto a la joven.
El clon ofreció un tímido saludo mientras avanzaba poco a poco hacia Lilith. El hombre no se atrevería a intentar lastimarlo si el clon del dragón estuviera en el camino, ¿verdad? Se demostró que el clon estaba equivocado cuando la mano del hombre comenzó a emitir una luz cegadora, lo que lo obligó a protegerse los ojos. Lilith no parecía afectada por la luz mientras permanecía mirando al héroe descendiente. El clon mantuvo sus ojos cubiertos durante varios segundos antes de apartar su mano, revelando una lanza que ahora empuñaba a Cao Cao. Levantó el arma en el aire mientras apuntaba al rubio. Valí. Está claro que ese idiota pelearía a pesar de su situación en desventaja. Kuroka. No dejaría escapar a su creación así de fácil con lo que le habrá costado conseguirla. Issei. Yo solo digo que se ve como un loco suicida. Azazel. Solo están ya muerto y no se han enterado. No preguntaré cómo llegaste aquí. Simplemente moriré. Sus palabras quedaron atrapadas en su garganta cuando un gran rayo de energía destruyó el pasillo detrás de él, exponiendo la habitación a una vista de la brecha dimensional. La fuerza del ataque lo envió al suelo mientras la habitación a su alrededor temblaba. El clon de Naruto estaba en una posición similar, mientras que Lilith no parecía molesta en lo más mínimo, si su expresión aburrida era algo a tener en cuenta. La niña levantó una ceja cuando un zarcillo negro salió disparado por el aire hacia el caído Cao Cao. Se envolvió alrededor de su esbelta cintura antes de que pudiera darse cuenta de su presencia. Cuando se dio cuenta de que estaba bajo su control, se retrajo en el aire, arrastrando al hombre consigo y dejando al clon y a Lilith solos una vez más. Era Office. Lilith se volvió hacia Naruto después de varios segundos de silencio. Durante el silencio, había logrado ponerse de pie y ahora estaba frente a ella. Cualquier señal de preocupación había desaparecido de su rostro. En su lugar había una máscara de aceptación. Sí. Esa era ella. Azazel. Su arrogancia y confianza son su perdición, los cuales le llevaron a acabar de esa manera. Odín. Aunque también está la posibilidad de que pueda escapar de esa situación. Naruto. Aunque lo haga y escape, lo hará solo, sabiendo que su creación fue arrebatada, sus planes arruinados y su imperio destruido. Valí. Al final solo será un hombre que soñó en grande y lo perdió todo. El vuelo de Cao por el aire ayudado por tentáculos duró unos breves momentos en los que pudo contemplar las ruinas de su fortaleza. La mitad había caído en llamas negras, mientras que la otra mitad se había convertido en escombros. No tuvo mucho tiempo para lamentar la pérdida de la base antes de estrellarse contra el suelo. Cuando su espalda tocó el suelo, un grito intentó salir de su garganta, pero logró apretar la mandíbula, sofocando el sonido. No se permitiría caer a tal nivel, ni siquiera en medio de la destrucción. Esta sombría determinación le permitió girar su mirada hacia arriba, encontrándose con la mirada enojada de Otis. La niña estaba sentada a varios pisos de altura en el aire, pero sus ojos ardían directamente hacia el hombre. Cao Cao tomó nota del zarcillo de energía que lo retenía y que provenía de su cuerpo antes de devolverle la mirada con un ligero movimiento de sus labios. ¿Volviste tan pronto, Otis? Me sorprende verte todavía de pie. Te pusimos a prueba bastante bien. El hombre le gritó a la niña. Un ligero entrecerramiento de los ojos del dragón fue la señal del hombre de lo estúpidas que fueron sus palabras antes de encontrarse levantado en el aire. Su viaje lo llevó al nivel inicial del avatar del dragón antes de ser enviado de regreso al suelo. La fuerza del encuentro abrió cráteres en la tierra debajo de su cuerpo y obligó a un grito a salir de los pulmones del hombre. El grito no duró mucho cuando Cao se mordió profundamente el labio, sacándole sangre pero cerrando la boca. Con sus labios cubiertos de carmesí, dirigió su mirada, ahora mucho más temblorosa, hacia Otis. Varios negaron con la cabeza ante la actitud orgullosa del hombre que se sentía superior a cualquier raza, ese mismo orgullo que lo estaba llevando a su muerte temprana en este mundo. No sucumbiré. No flaquearé. Mi lugar está por encima de ti. El hombre gritó antes de que su lanza apareciera en su mano abierta. Apretó el puño alrededor del arma antes de relanzarla hacia Otis. La punta del arma comenzó a brillar con una brillante variedad de colores mientras Cao la mantenía enfocada en el dragón. La mirada confiada en el rostro del hombre parecía deletrear su victoria mientras los colores alcanzaban su máximo brillo.
Enfréntate al verdadero poder del ser humano, tan consumido en su propio ataque. Cao Cao nunca vio una serpiente deslizándose desde el pie del dragón hacia él. Quedó completamente desprevenido cuando la serpiente hundió sus dientes profundamente en su brazo, convirtiendo sus palabras en un grito de dolor. Su lanza se cayó de su mano y desapareció mientras intentaba sacudirse a la criatura de su cuerpo. Sus esfuerzos resultaron infructuosos ya que la criatura mantuvo la mandíbula cerrada. «Eres patético», Opis murmuró mientras observaba al hombre agitar su brazo en un intento de quitarle la serpiente. Se quedó mirando la escena durante varios momentos, permitiendo que se quemara en sus recuerdos antes de levantar el brazo. Su avatar siguió sus movimientos, levantando su enorme brazo un instante después de ella. Detuvo su brazo un poco por encima de su cabeza antes de cerrar los dedos en un puño. Su avatar copió sus movimientos en todo momento. Se permitió quedarse quieta por unos momentos antes de golpear su puño hacia abajo. El puño de su avatar voló por el aire antes de aterrizar en su objetivo, el caído Cao Cao. Cualquier última palabra se perdería para siempre cuando el puño atravesara su cuerpo, ocultándolo de la vista. Opis hizo un movimiento giratorio con ella primero, haciendo que su avatar aplastara el cuerpo manchado del hombre contra el suelo. Siguió así durante varios segundos antes de retirar el puño, revelando que Cao Cao ahora era una mancha roja. Los de la sala no sabían cómo reaccionar ante la muerte de Cao Cao. Al final el hombre murió por su propia arrogancia que no lo llevó a ver más allá de su poder, a pesar de cómo ingenió un plan para robarle el poder a Opis, pero de ahí solo se confió ya que nunca se esperó que Opis volviera enfada por robarle su poder y ese fue su error. Naruto observó que todo esto ocurría con sombría aceptación. No estaba feliz de ver al hombre ser aplastado contra el suelo, pero no podía encontrar la fuerza para evitar que la niña lo hiciera. Después de lo que el hombre había hecho, la muerte no era lo peor que le podían haber hecho. Todos estuvieron de acuerdo en el pensamiento del Uzumaki, ya que la muerte fue una salvación para Cao Cao ya que sin duda había destinos peores que la muerte. La atención del rubio se centró en Opis cuando notó que las capas de su avatar comenzaban a desvanecerse. Se bajó al suelo mientras el enorme dragón etéreo se hacía cada vez más corto. No pasó mucho tiempo para que la construcción se desvaneciera por completo, dejando a Opis parada frente a Naruto cubierto de chakra. La mirada de la chica estaba llena de cansancio mientras miraba al rubio. «Matarlo», fue la respuesta. Opis exhaló. La chica parecía estar a punto de caer, pero su voz sonaba más segura que nunca. Honestamente, quería reírse de ella y estuvo a punto de hacerlo, pero se detuvo cuando el sonido de dos pasos gemelos llegó a sus oídos. Opis debió haber escuchado el sonido en el mismo instante porque se giró con él para enfrentar el ruido. El cansancio en su rostro se aclaró en un instante ante la vista que la saludó. Azazel. Aunque algunos no lo quieran ver, matarlos fue la mejor opción en este caso ya que no sabemos si volverán a hacer lo mismo si se les deja libre. Minato. Sin mencionar todo el daño que habrán causado en nombre de su propósito. Circe. Al final la muerte fue solo una salvación para ellos. Ella está sana y salva, jefe. Dijo el clon de Naruto mientras caminaba junto a Lilith. Con un gesto de su creador, el clon se disipó. La repentina llegada del humo no pareció molestar a la joven mientras continuaba su caminata hacia Naruto y Opis. Ella miró fijamente a Opis mientras cada paso la acercaba a la chica. Naruto observó a los dos con la respiración contenida mientras Lilith se detenía directamente frente a Opis. Los dos dobles permanecieron en silencio durante varios largos momentos con los ojos fijos. La preocupación comenzó a acumularse dentro del pecho del rubio cuando el silencio se prolongó. Comenzó a alejarse sutilmente del dúo mientras mantenía su atención fija en ellos. No quería estar cerca de aquí si estallaba una pelea entre los dos. ¡Hola madre! Lilith rompió el silencio, obligando a los ojos de Opis a abrirse en extremo shock. La chica no se detuvo ahí mientras se giraba hacia Naruto. Antes de que las palabras pudieran salir de su boca, el rubio pudo sentir sus propios ojos abrirse como platos. La preocupación le golpeó el estómago mientras los labios de la chica se movían para hablar. Y hola, padre. Gracias a ambos por rescatarme. Fin del capítulo. Menciona a Irina dejando el libro sobre la mesa. Rías.
Eso fue un final inesperado, dijo, mirando de reojo a su torre que parecía tranquila. Sona. La pregunta aquí es por qué ella llamaría padre a Naruto-san, preguntó un tanto confundida. Tsubaki. Puede que sea algo del clon de Naruto, ya que si obtienen algo de él es la manera de fastidiar a los demás, así sea a su mismo creador. Naruto. Si no fuera porque son útiles los clones los dejaría de usar. Opis estaba pensativa de cómo su propio clon le llamaba madre, una extensión de su poder que se le dio forma y tomó vida, pero de alguna manera la sensación de ser llamada madre no le parecía tan malo.